Biblia, al libro de Esther, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehuán, Bigzat, Admoná, Bigzat, Admatá, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcená, Setar, Admatá, Tarsi, Meres, Mercená y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban en el primero del reino. Les preguntó qué se había de hacer a la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poco estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dictó el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y en todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en lenguas de sus pueblos. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida y abundancia, y tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. El poder de la obediencia. La reina Esther, el libro de Esther, la reina Vasti. ¿Cuántas Vasti habrán en el reino de Dios en las congregaciones en este tiempo? ¿Cuántas Vasti habrá? El rey Asuero quería mostrar a su esposa la belleza, la hermosura de su esposa delante del príncipe, delante de los gobernadores, y la mandó a buscar con los eunucos, y la reina Vasti se negó a presentarse delante del rey. El rey se molestó y pidió un consejo de los sabios, de los que dominaban la ley y el orden, y le aconsejaron destituirla de su puesto por desobediente, ¿verdad? Porque esto también influiría en todas las mujeres, en todos los hogares, y causaría un gran problema, un tremendo daño al reinado del rey Asuero. Al rey le pareció bien y la destituyó. Y Memucán le aconsejó: búsquese una mejor, porque en el reino hay mujeres obedientes. Si nosotros tomamos en cuenta esta escritura en nuestra vida, podemos darnos cuenta de que por una desobediencia se pierde un reino. Podemos perder un reino, podemos perder un hogar, podemos perder un matrimonio, podemos perder un trabajo, podemos perder la salvación por causa de la desobediencia. Y esta mujer no pensó que podía perder su reinado. Esta mujer pensó que el esposo le iba
a permitir esa desobediencia. Nosotros en este tiempo también hacemos lo mismo. Nosotros desobedecemos las ordenanzas del Señor y creemos que eso no va a traer consecuencias. La reina Vasti pensó que no iba a traer consecuencias porque su esposo la amaba. Pero la Escritura dice que en justicia se le aplicó la justicia y fue destituida. ¿Cuántos de nosotros no somos destituidos por desobediencia? ¿Cuántas personas pierden la vida por desobediencia? ¿Cuántas personas pierden sus trabajos por desobediencia? La Biblia dice en el libro de Hebreos 5, 7, 9, que Jesucristo aprendió obediencia y hasta la muerte. Si Jesucristo, que era hijo del Padre, tuvo que aprender obediencia. Tuvo que aprender obediencia hasta la muerte, a sujetarse a las autoridades correspondientes en aquel entonces, a los del Sanedrín, a los escribas, a los fariseos. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, obedeciendo a su Padre y obedeciendo a las leyes terrenales. En este tiempo nosotros no queremos hacer eso. En este tiempo nosotros queremos hacer nuestra voluntad. En este tiempo no queremos obedecer ni siquiera a un transportista cuando nos dice: échate para atrás, acomódate más atrás. Nos molestamos. Si vamos a alguna institución financiera, alguna institución pública del Estado, si vamos a algún lugar y un vigilante nos dice: no te puedes sentar allí, aléjate, nos molestamos porque queremos estar en ese lugar. Queremos sobrepasar las autoridades correspondientes. Y la Escritura nos lleva en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, dice que debemos estar sujetos a toda autoridad humana por respeto a Dios. Sujeto a toda autoridad humana por respeto a Dios. Entonces, en la obediencia hay un poder. Si nosotros no obedecemos las Escrituras, si nosotros no obedecemos la condición espiritual que Jesucristo, a través de su palabra, nos invita a que la obedezcamos, entonces los demonios, las enfermedades, el reino de las tinieblas no podrá sujetarse a nosotros, porque seremos de la misma clase que ellos, desobedientes. Y por desobediente fue que echaron al enemigo del reino de los cielos. Por desobediente, por mentiroso, por engañador, por usurpador, fue echado del reino de las tinieblas. A través de la Escritura podemos notar tantas cosas que se han perdido a través de la desobediencia. Y nuestro hermano Wilfredo hará su comentario en este caso. Mi hermano Wilfredo, adelante. Amén, hermano. Vemos a través de la Escritura que la desobediencia trae consecuencias a la vida de la persona. Nosotros muchas veces hacemos cosas inconscientes porque desconocemos la Escritura, pero sin embargo a las personas que no son cristianos también por su desobediencia le acontecen las cosas, no solamente a las personas que están en Cristo, sino que hay una ley espiritual que lleva a que todo esto acontezca en la vida de la persona. Muchas veces nosotros, en nuestra inconsciencia, pues somos inconscientes, por nuestra ignorancia de conocer las Escrituras, nosotros llegamos a cometer hechos que nos traen consecuencias a nuestra vida. Nosotros vimos cómo la reina Vasti no solamente perdió el reinado, sino que fue desechada por el rey y fue suplantada. El rey se buscó a otra esposa y a ella la desecharon. Entonces, esa fue la consecuencia de su desobediencia. Ahora, algo muy importante que comentaba también nuestro hermano Pide, no solamente la desobediencia de nuestra reina Vasti, sino la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que es la obediencia y el ejemplo que nosotros los cristianos debemos de tener hoy en día. Aquí en la Biblia habla acerca de esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y la voy a leer acá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 5, del versículo 8, empieza a hablar el Señor, y dice de la siguiente manera. Dice así, dice: y aunque era hijo y por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vean este ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, vean la consecuencia de la reina Vasti y la consecuencia de la obediencia de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios lo exaltó y Dios le dio un título, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de
esta enseñanza nosotros también podamos tener como cristianos esta obediencia, obedecer al Señor, obedecer a la Escritura, cumplir con la Escritura para que no venga a nosotros, a nuestra vida, las consecuencias de nuestra desobediencia. Muchas veces nosotros somos desobedientes y no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros actuamos en desobediencia y no nos damos cuenta, pero es porque muchas veces no conocemos la Escritura. Incluso estando dentro del Evangelio, son pocas las personas que leen como deberían leer la Escritura. Entonces, por no tener dentro de él ese temor del Señor, viene la persona y comete hechos que traen consecuencias a su vida y resulta que están siendo desobedientes sin saberlo. Entonces el enemigo se encarga de hacer todas estas cosas, de poner trampas, de ponernos obstáculos, de ponernos tentaciones para que nosotros caigamos en desobediencia, y nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta todas estas cosas y estar muy pendientes siempre de lo que dice la Escritura y de los actos que vamos a hacer nosotros para que no nos acarreen consecuencias, y sobre todo cuando nosotros estamos caminando, tratando de ser perfectos, como dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo 5:48, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y nosotros estamos tratando de alcanzar esa perfección a través del día a día, nuestro caminar diario en el Evangelio de Jesucristo. Y allí viene la tentación del enemigo, y muchas veces nosotros por desconocer la Escritura somos desobedientes al Señor y viene la consecuencia de nuestras vidas. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia acerca de la desobediencia. Cuando nosotros conocemos esta Escritura, conocemos cuáles son los versículos, cuáles son las consecuencias y cuáles son las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Aquí tenemos dos ejemplos claros: la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y la desobediencia de la reina Basti. Así nosotros también, cuando estamos cumpliendo con la Escritura, viene no solamente una recompensa, hay muchas promesas también que son parte de esta obediencia. Estas promesas que están escritas en la Escritura vienen a arroparnos a nosotros por nuestra obediencia. Así es, mi hermano, la obediencia, el poder de la obediencia. Cuando Saúl desobedeció a Dios, que le dijo a través del profeta Samuel: anda a tal ciudad y destrúyela y no hagas nada, mata al rey y no dejes nada ahí, ni ganado, no dejes ni mujer embarazada, ni niño, ni pequeño, ni que estén gestando, nada, quema todo. Pero Saúl no obedeció. Saúl trajo al rey vivo, y trajeron también vacas gordas, toros, para según hacerle el sacrificio a Jehová. Y el profeta Samuel se acercó y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Has desobedecido a Jehová. Y él le dijo: el pueblo, no, tú eras el rey y tú debías ordenar las cosas. Y por esta causa también Saúl perdió un reinado, fue desechado. La promesa que le había hecho Jehová Dios también fue desechada por desobediente. Entonces hay un poder en la desobediencia, en la obediencia, hay un poder en la obediencia. Si somos obedientes al Señor, seremos llevados a los lugares de autoridad, a los lugares donde gobernaremos en el mundo espiritual. El enemigo, el diablo y Satanás, la serpiente antigua, sabe la autoridad que tiene un discípulo de Cristo, sabe el poder que tiene cuando ejerce, y por eso es que trata de engañarlo, trata de seducirlo, trata de llevarlo a la desobediencia para hacerlo igual que él. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría y la inteligencia, la sabiduría de lo alto y la inteligencia de lo alto. La Escritura dice: llama a la sabiduría hermana y prima a la inteligencia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nuestro número telefónico es 0424-918-3594, 0424-918-3594, para que usted envíe su mensaje, participe con nosotros en el programa, haga su petición de oración, porque en esta mañana hay cielos abiertos para usted. Se abren los cielos para usted en esta mañana. Cualquier tipo de problema, de situación, de tribulación, de angustia que usted pueda estar pasando en estos momentos, el Señor desde lo alto le estará contestando
las peticiones que hay en su corazón en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El poder de la obediencia, el poder de la obediencia. ¿Cuántas personas los fines de semana, el día sábado, el día domingo, van hacia los hospitales, hacia las instituciones de la policía a buscar familiares a la orden por causa de la desobediencia? ¿Cuántas familias enlutadas? ¿Cuántas familias pasando angustia y necesidad y dolor? Tribulación por causa de la desobediencia. La juventud está marcada por la desobediencia. Usted puede darse cuenta, los fines de semana, rumbas, parrandas, show, espectáculos de medianoche hasta el amanecer, jóvenes, adultos y aún personas maduras, en medio de ellas muertes, violencia y desesperaciones, hijos desamparados, hijos en casa, niños pequeños, de madres prematuras, de madres jóvenes, pasando cosas, necesidades, pasando angustia, solos en casa por causa de la desobediencia. Es una maldición ser desobediente. Es una maldición. Fíjense que la primera desobediencia bíblica aparece en el libro de Génesis. Por causa de esa desobediencia, el pecado entró en el hombre. Cuando Adán desobedece las órdenes que le dio el Padre amado, nuestro Padre celestial, le dijo: del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que comieres morirás. Y él, haciéndole caso a su querida y amada esposa Eva, comió del fruto, el cual nos causó la muerte a todas las generaciones venideras, hasta que llegó Cristo Jesús a redimir al hombre, que por causa de la desobediencia entró la muerte en él, pero por causa de la muerte en la cruz del Calvario entra la resurrección y la vida al hombre. Entonces la desobediencia está marcada por una maldición que hace perder reino, esposa, familia, que hace perder. Y en este tiempo vamos a hablar de la desobediencia en la iglesia, porque es lo que está afectando y es el testimonio que está saliendo a la luz pública, el testimonio hacia el inconverso. Los inconversos, una gran mayoría, no quieren ser cristianos, no quieren llegar a los caminos del Señor, a los pies de Cristo, a causa de la desobediencia, como dice en el libro de Romanos: por causa de vosotros serán blasfemados y vituperados el nombre de Jesús. Por causa de la desobediencia, esposas cristianas, mujeres cristianas son desobedientes a sus esposos. Son desobedientes, quieren gobernar sus hogares, quieren llevar la batuta del hogar. Mujeres que no se sujetan, mujeres en Cristo Jesús que profesan ser seguidoras de Cristo, ser creyentes, son bastante desobedientes en sus hogares a sus esposos. Y esta es la causa por la cual hay mucha separación, hay mucho divorcio en la iglesia evangélica de Jesucristo. Hay mucho conflicto, hay muchos hogares dispersos, inclusive dentro de la doctrina de Jesucristo. Muchos hogares disfuncionales por no sujetarse a la mujer, como dice, ¿verdad?, en el libro de Pedro, Pedro 1, capítulo 3, versículo 1. Vamos a buscarlo, mi hermano. Busquen ese. Vamos a buscarlo en la Biblia, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice: leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Fíjense cómo la Escritura lo dice: mujeres estén sujetadas a sus maridos,
para que las personas, los inconversos, se conviertan por causa de su conducta, de su testimonio. Mujeres obedientes, mujeres fieles, esposas fieles, como Sara, que le llamaba a Abraham mi Señor. ¿Cuánto usted puede oír en este tiempo ese ejemplo que pone la Biblia, ¿verdad?, de Sara? ¿Cuándo usted puede oír a una hermana en Cristo decirle a su esposo mi Señor? Nunca. Lo que hace es maltratarlo. Mira, ahí tiene la comida. Mira, lava la ropa. Tú la puedes lavar también. Tú puedes hacerlo. O sea, la mujer fue diseñada, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pregunta la Biblia, no la llama virtuosa, le dice pregunta, ¿quién la hallará? Quiere decir que para hallar una mujer virtuosa hay que echarle. Tiene Cristo que estar en su corazón. Somos el ejemplo. También le dice el hombre que debe amar a su esposa y respetarla, debe honrarla como vaso más frágil. Es una obediencia a la Escritura. Si nosotros como cristianos, como ejemplo hacia el inconverso, no hacemos eso, muy difícil que ganemos almas para el Señor. Hermano, Alfredo, ¿cómo se está? Amén, hermana, es muy importante esa votación. Muchas veces nosotros como cristianos, en este caso estamos hablando de las mujeres, y ahí pusimos un ejemplo al principio de la reina Bati, todo lo que le sucedió a la reina Bati. En este tiempo, así como dice mi hermano, hay desobediencia en el pueblo de Dios. Muchas mujeres que no se quieren sujetar a sus esposos, y viene la consecuencia a la vida de cada una, y vienen lo que son los divorcios, las peleas, los desacuerdos, todas estas cosas. Entonces el enemigo aprovecha y se mete allí y sigue sembrando cizañas y sigue sembrando cosas en los matrimonios para que ocurra la separación. Y esto viene es a causa de la desobediencia. El enemigo ahí puede presentarse ante la presencia del Señor y decirle, mira, esa mujer no está sujeta a su esposo, no está cumpliendo con la Escritura. Puedo tocarla, y el Señor le dice, bueno, tócala, porque el Señor en justicia tiene que permitirlo. Y entonces ocurren las cosas que nosotros vemos constantemente dentro del pueblo de Jesucristo. Y la desobediencia trae todas estas cosas. Y no solamente esto, sino el poder de Dios manifiesto a través de los creyentes ha menguado por la desobediencia. La Biblia dice que Jesucristo se hizo obediente, y muchas personas que se han hecho obedientes en la Escritura han manifestado el poder de Dios. La Biblia dice que los primeros cristianos, en obediencia a lo que ellos habían creído, a esa fe maravillosa que es en Jesucristo, se mantenían unidos, se mantenían juntos. Entonces, por su obediencia, por su fe, por su convicción, empezaron a manifestar el poder de Dios. Hay gozo en el pueblo del Señor, hay unificación en el pueblo del Señor, y hay muchas barreras que se rompen cuando ocurren en nosotros los cristianos, lo que es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, la obediencia a la Escritura, la obediencia a nuestro Dios. Entonces nosotros debemos tener en cuenta todas estas cosas y ser conscientes a quién estamos sirviendo. ¿Estaré yo cumpliendo la Escritura? ¿Estaré yo verdaderamente cumpliendo la Escritura? Y muchas veces nosotros no nos cuidamos espiritualmente y no cuidamos nuestro testimonio delante de la persona que no ha creído aún en Jesucristo. Y llegan los comentarios y se puede escuchar en muchísimas partes: yo no soy cristiano porque mira a esta hermana, para yo ser como ella o para yo ser como él, mejor me quedo como estoy. Entonces, la desobediencia de entender la Escritura, de practicarla como está escrita, trae la consecuencia de que muchas personas no quieren llegar a los caminos del Señor. Entonces nosotros somos los culpables por nuestra desobediencia, de no cumplir con la Escritura, y de nuestros malos gestos, de nuestros malos actos, apartan a las criaturas que Dios ha creado para traerlas a través de nosotros. Entonces nosotros, en vez de traerlas al reino de los cielos, lo que hacemos es apartarlas. Entonces muchas veces estas son las consecuencias de nuestra desobediencia, y nosotros en nuestra ignorancia, por no conocer la Escritura, cometemos estos hechos, y estos hechos vienen a perjudicar el reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo, y trae como consecuencia a nuestras vidas entonces enfermedades, aflicciones y cosas tremendas que vienen a nuestra vida como cristianos, y a veces no entendemos por qué la estamos pasando. Y resulta que es una consecuencia de la desobediencia. El rey David, cuando pecó, él desobedeció al Señor.
conocía la escritura, pero él desobedeció. Entonces vino el profeta y le dijo lo que tenía que decirle, y él entró en ayuno, entró en silicio, se arrastró, se puso en el piso para que el hijo no se lo matara, y ya la sentencia estaba dada. Esa fue una consecuencia de su desobediencia. Entonces muchas veces nosotros también nos pasa eso en el Evangelio. Muchas veces nosotros en desobediencia vamos y ayunamos, vamos y le pedimos al Señor cosas, y resulta que nada de esto viene a nosotros porque estamos en desobediencia. Así como el rey David estuvo en desobediencia, hizo ayuno, hizo sacrificio, hizo todas las cosas para devolver el juicio de Dios, no pudo. Entonces muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, ocurren todas estas cosas. Viene el juicio a nuestra vida por nuestra desobediencia, y no sabemos por qué, porque no hemos conocido bien la escritura como debemos conocerla, internalizarla en nuestro corazón. La Biblia dice que el pueblo se pierde porque no ha conocido la escritura bien. El pueblo se pierde porque no ha conocido la escritura. Entonces, cuando nosotros conocemos la escritura, nosotros no nos podemos perder, nosotros no podemos fallar, nosotros no podemos caminar a un lado de lo que está escrito. Nosotros debemos caminar derecho, como está escrito en la escritura, siendo obediente al Señor en todas las cosas que están escritas. Y cuando nosotros comprendemos la escritura, venimos a practicarla, y cuando venimos a practicarla, venimos a ser hombres y mujeres rectos, correctos y justos, y venimos a ser personas llenas del poder de Dios, venimos a ser personas piadosas, amorosas, dignas de este evangelio glorioso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy en día lo practicáramos en justicia y pudiéramos entenderlo aquí en la tierra. Así es, hermano. Usted hizo un comentario del rey David. Dice la escritura, ¿verdad? En el capítulo, el segundo libro de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 12, dice que David, en tiempo de guerra, debió salir a cumplir con su obligación, ¿verdad? Pero él se quedó muy fresco, él se quedó en el palacio descansando, él se quedó allí disfrutando de la vista, y donde entra esta tentación. Muchos de nosotros, cuando debemos estar cumpliendo con las tareas asignadas por el Señor, por nuestro trabajo, no lo hacemos, y eso causa una tentación en nuestra vida. Puede llegar a una tentación y podemos caer y acarreamos una maldición para nuestra vida. Dice la escritura que cuando el profeta Natán llegó a casa de David y le declara todas las cosas, y David acepta, dice: Dios te ha perdonado, no te vas a morir, no te vas a matar, pero tu casa, la espada no se va a matar de allí, los problemas en tu casa no se van a acabar. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro hogar, los problemas no se acaban? Siempre el hogar está encendido de problemas con nuestros hijos. Siempre está encendido nuestro hogar con los problemas, por causa de una desobediencia, por causa de que debemos estar haciendo nuestras labores y no las hacemos. ¿Cuántos hombres cristianos en este tiempo, seguidores de Cristo, no quieren trabajar? Y la Escritura dice que el hombre debe ser el proveedor del hogar, de llevar los alimentos al hogar. Y muchos no quieren. Entonces las mujeres tienen que asumir ese rol. Tienen que asumir. Entonces, las mujeres asumen ese rol de proveer el alimento y también asumen el gobierno del hogar. Y ahí es cuando vienen los grandes problemas. Cuando la mujer asume el gobierno del hogar y el hombre ha relegado su autoridad a la esposa porque él no quiere cumplir con su labor. Jesucristo dijo, ¿verdad? En el libro de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, y os también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Esto es un mandamiento de Dios, Señor, un mandamiento que debemos amarnos los unos a los otros. Y cuando tú obedeces a alguien, lo amas. Y si es en Cristo Jesús, lo estás amando, lo obedeces. Obedece a tu padre, a tu madre.
madre, a tu hermano, obedeces a los mayores, obedeces en todas partes, porque hay una bendición poderosa en la obediencia. Dios te dará poder sobre las tinieblas. Dios te dará unción para que tu oración tenga poder. Por eso es que la oración de muchísimos hermanos no tienen poder, porque son desobedientes. Por eso es que cuando un hermano va y ora por otro, no pasa nada. Tienen que traer gente de fuera. Tienen que traer gente que sí está en obediencia. Entonces se cumple la Escritura. Lo que pidas al Padre en mi nombre se te concederá. Cuando los cristianos están en obediencia, su oración es poderosa, su oración es oída, su oración rompe tinieblas. Pero cuando están en desobediencia, son del mismo equipo del enemigo, pertenecen a su mismo equipo, y por lo tanto el enemigo es jefe de ellos. La Escritura lo declara claramente. Entonces ahí vienen todo tipo de problemas, todo tipo de incomodidad a nuestro hogar, a nuestras congregaciones. La Escritura dice que el que apetezca obispado, en el libro de Timoteo, que aquel que apetezca obispado gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción y a su esposa. ¿Verdad? Gobierne su casa. El hermano, el cristiano, debe gobernar su casa. El hombre debe gobernar su casa. Dice también de los diáconos que tienen que ser hombres que gobiernen su casa. La Escritura dice, esposa, sujétate a tu esposo en todo como a Cristo. Como a Cristo. La mujer tiene que ver al esposo como si fuera Cristo. Porque Cristo es la cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Le dice a la mujer, sujétate a tu esposo como a Cristo. Si una mujer no se sujeta a su esposo, tampoco se está sujetando a Cristo. Tampoco lo está haciendo. Y el hombre le dice, respeta a tu esposa, ámala, considérala, trátala como vaso más frágil, hónrala, hazla partícipe de las cosas, hazla partícipe de tu negocio, de tu asunto, si ella quiere. Si no quiere, tampoco se puede obligar. Si ella no quiere participar en las cosas del Evangelio, si ella no quiere participar en tus asuntos, tampoco la puedes obligar. Tienes que respetarle esa decisión. No puedes maltratarla verbalmente, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer la Escritura. Ama un mandamiento nuevo. Entonces serás realmente mi discípulo. Cuando esa palabra se cumple en un creyente que es realmente discípulo de Cristo, entonces las tinieblas se le sujetan. Entonces los prodigios y milagros suceden. Entonces habrá manifestación de lo alto, manifestación de lo alto en tu vida, en las congregaciones. Habrá manifestación de lo alto en los hogares. Habrá esa promesa del Padre cuando haya obediencia total. Dios no quiere. Fíjense en una cosa, cuando Jesucristo llegó a la tierra y comenzó su ministerio, Él no buscó a la gente de autoridad. Él buscó a la gente que lo obedeciera a Él, porque difícilmente esa gente de autoridad lo hubiera obedecido. Difícilmente. Porque esa gente tenía autoridad y se creían que ellos eran los que manejaban el reino de Dios. Y Jesucristo vino y buscó hombres y letrados, dicen del vulgo, hombres y mujeres desechados, los hizo obedientes y los llevó a su reino y los hizo ministros. Aún así, los letrados, las personas que tenían autoridad, rechazaron la autoridad de Cristo. Por lo tanto, Cristo no los tomó en cuenta, porque ellos mismos rechazaban al Padre.
Entonces, la desobediencia en el pueblo de Israel causó muchos estragos. La desobediencia en la iglesia de Jesucristo ha causado muchos estragos y causará y seguirá causando mientras el hombre no comprenda que en la obediencia hay un poder y hay una bendición. La desobediencia, mi hermano Wilfredo, ¿cuántas personas han perdido trabajo, hogares? ¿Cuántas personas han perdido ministerio por la desobediencia? Conozco una hermana pastora y conocí a su esposo también. Y ella era muy desobediente con su esposo. Quería gobernarlo. Y yo en varias oportunidades le dije, hermana, eso no es así. El hecho de que usted sea pastora no quiere decir que usted sea la autoridad de él. Él es su autoridad. Él es su autoridad y usted tiene que estar sujeta a su esposo. Porque eso demanda la Biblia, eso demanda la Escritura. Si usted no se sujeta a su esposo, el enemigo no se va a poder sujetar a usted. Y usted no se está sujetando a Cristo. Porque la Escritura lo dice, sujétate a tu esposo. Entonces hay una confusión también en este tiempo, mi hermano, y quiero que me dé un comentario ahí, entre la autoridad de los pastores y la autoridad de los esposos con las hermanas. Esto es algo increíble. Muchas hermanas en Cristo desechan la autoridad de sus esposos y siguen la autoridad de sus pastores. Y esto es un error grave. Grave. Porque la Escritura es clara cuando dice sujétate a tu esposo en todo, como a Cristo. Y en el caso de los pastores dice sujétate a tu pastor de acuerdo al testimonio que él tenga, ¿verdad? Al testimonio que él tenga. Pero un pastor no debe llegar a gobernar la casa ajena. Él debe gobernar en la casa de Dios, mas no en la casa de los hermanos. Los hermanos, dice la Escritura, gobierne bien su casa y tenga a su esposa y a sus hijos en sujeción. Nuestro hermano Wilfredo, haga un comentario sobre este comentario. Amén, mi hermano. Esa es una consecuencia de comprender la Escritura y de analizar los versículos, porque muchas veces nosotros leemos, ¿verdad? Pero no podemos escudriñar lo que es la profundidad. No podemos entender la Escritura, y al no entender la Escritura vienen a suceder todas estas cosas. Muchas personas son inconscientes de eso que está sucediendo en la vida de cada uno de ellos. Y esto viene a traer consecuencias a la vida de la pareja como cristiana, viene a traer consecuencias a la vida de la pareja que también no es cristiana, no solamente a los cristianos, sino a los que no son cristianos, al cristiano más, porque debería él o ella entender la Escritura. Y cuando nosotros podemos entender la Escritura, nosotros nos podemos dar cuenta de todas estas acciones que nosotros hacemos que son incorrectas delante de la presencia del Señor. Entonces, nosotros primero a la mujer debe conocer la Escritura, y si la Escritura te dice que tú debes sujetarte a tu esposo, entonces tú debes sujetarte a tu esposo. Y si la Escritura te dice que tú no debes manipular las mentes de las personas fuera de la iglesia, como pastor tú debes hacerlo. Entonces muchas veces nosotros nos llenamos de ego, nos arropa lo que es el ego interno que está fuera de los principios espirituales de Dios, y venimos nosotros entonces a hacer todas estas cosas. Y muchas veces nosotros, estando con ministros enseñando, no entendemos muchísimas cosas espirituales que vienen a acarrearnos consecuencias a nosotros. Entonces todo se debe a esto, porque no conocemos primero lo que es la Escritura en su área espiritual. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos lo espiritual, y sin embargo en este tiempo aún todavía sigue ese espíritu que había en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, que se practicaba la ley, pero no se practicaban las cosas espirituales como se vinieron a practicar o como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a partir de que Él estuvo aquí en la tierra desde ese entonces hasta aquí, porque la ley decía no codiciar a la mujer de tu prójimo, pero Jesucristo pudo decir que si solamente la miramos y dentro la codiciamos, y automáticamente estamos desobedeciendo. Entonces cuando nosotros nos encontramos con estas cosas, ¿verdad? Nosotros entendemos que también hay una ley espiritual que acarrea consecuencias en nuestras vidas.
Entonces, si nosotros conocemos la ley escrita y la internalizamos, venimos a conocer la ley espiritual, que fue la que nuestro Señor Espíritu nos enseñó. Y cuando nosotros la conocemos, entonces nosotros podemos entender la Escritura. Entonces, muchas veces no entendemos la Escritura, no entendemos la profundidad de los versículos, y entonces venimos a hacer nosotros todas estas cosas que acontecen y de las cuales nuestro hermano habla. Vemos como hermanos pastores quieren gobernar la casa de los creyentes. Vemos como mujeres, esposas de pastores, que no se sujetan a su esposo. Vemos como mujeres, como la que comentaba nuestro hermano, que son pastoras y tienen esposos, no se quieren sujetar a sus esposos porque ellas piensan que son líderes y no deberían sujetarse al esposo. Entonces, esto se malentiende muchísimas veces y no podemos, muchas veces, muchísimas personas no pueden comprender por qué esto sucede, pero ya sabemos que esto viene a suceder por esto mismo, porque no entendemos la Escritura y no podemos practicarla si no la entendemos. No podemos enseñarla si no la entendemos, y si la enseñamos, entonces la enseñamos mal, y vienen a salir de allí muchas personas como nosotros somos y como hemos enseñado. Entonces, por eso en este tiempo no se está viviendo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, porque hay personas que no están preparadas para enseñar, enseñan incorrecto el Evangelio de Jesucristo. Así es, mi hermano. Hay casos. Un día expuse este caso. Si el día viernes en tu congregación hay Biblia y el esposo de la hermana es inconverso y le dice a la esposa: el viernes voy a llevarte, te voy a honrar, voy a sacarte a cenar, vamos a pasear, y la esposa se niega porque el pastor dijo que teníamos que ir porque tú eres cristiano. En este caso, hermano, si usted no conoce la profundidad de la Escritura dice que el hombre honre a su esposa y que esa mujer debe sujetarse a su esposo, el cual ella debe ir con su esposo. ¿Qué debe hacer ella si quiere ir a la congregación? Bueno, dice la Escritura que ella debe orarle al Señor, clamarle al Señor para que cambie la decisión del esposo. Eso es lo que debe hacer. Ella debe clamar, orar, humillarse al Señor para que cambie la decisión del esposo y los lleve a los dos, en vez de llevarlo a cenar, llevarlo a la congregación. Eso es lo que debe hacer, ¿verdad? Porque a través de la oración Dios cambia las decisiones de la persona. Dios cambia, pone el querer como el hacer en las personas. Entonces son un proceso que nosotros en la obediencia tenemos que pasar. Cuando estas cosas pasan y la mujer se va a la congregación, ese hombre difícilmente llega a los caminos de Cristo. Difícilmente llegue. ¿Por qué? Porque la mujer no está tomando en cuenta su autoridad sobre ella que Dios le ha colocado. Y Dios creó primero la familia, creó el matrimonio, dijo Adán y Eva se unan, ¿verdad? Y multiplíquense. Los ministerios salieron mucho después. Pero si nosotros, como institución creada por el Señor, que es el hogar, si no hay sujeción, ¿cómo podremos nosotros entonces sacar hijos para el Señor, pueblo para el Señor? ¿Cómo pueden ser nuestros hijos servidores del Señor si no hay sujeción de esposa a esposo? ¿Qué testimonio se daría entonces? Para que tus hijos sirvan, para que tus hijos lleguen a los caminos del Señor y sean ministros del Señor y ministras del Señor. Para que sean hombres y mujeres que desaten el poder de Dios y sus padres. Como dice la Escritura, en el libro de Salmos, sus padres son como sus padres que me desecharon. Hacen lo mismo que sus padres me desecharon, dice el Señor. Me desechan, ¿verdad? Entonces quiere decir que los padres influimos en la obediencia, inclusive dentro de la congregación.
Cuando los padres están sujetos a las normativas bíblicas, a la obediencia de Cristo, según sus normas, según el libro de Juan en el capítulo 7, en el versículo 16, dice: Jesús respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cristo vino a traer una doctrina, como decía mi hermano, una doctrina de parte de Dios. Y de parte de Dios, del Padre, era la obediencia. Y Cristo aprendió la obediencia aún hasta la muerte. Aún. En aquel tiempo había sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaban los escribas, los fariseos. Había las autoridades establecidas en Israel por el libro de la Torá. Y Jesucristo nunca desobedeció a esa gente. Jesucristo los obedeció cuando los presentaron, lo presentaron en el Sanedrín, lo abofetearon. Él no levantó su voz en contra de él. Él tenía que obedecer, porque él dio testimonio de obediencia hasta la muerte. Así nosotros debemos hacer. Si tú obedeces a tu autoridad correspondiente en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la comunidad, al chofer del carro, al chofer del autobús, al lugar donde tú vayas, si tú obedeces, el enemigo también te obedecerá a ti en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Denme un comentario, mi hermano. Amén, así es, hermano. Cuando nosotros obedecemos, tenemos ese poder y la autoridad de Cristo en nuestras vidas como personas cristianas. Cuando somos obedientes, viene la consecuencia de nuestras vidas para nosotros poder expresar, para nosotros poder representar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando nosotros somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, debemos caminar como nuestro Padre que está en el reino de los cielos nos lo hizo saber a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la consecuencia de la desobediencia en el ser humano viene desde la antigüedad, cuando aquellas personas desobedecieron al Señor conociendo a Dios, desobedecieron. Y entonces vino la consecuencia de su pecado sobre ellos. La Biblia habla acá en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18. En el versículo 18 viene la culpabilidad, la desobediencia del hombre. Entonces dice la Escritura que por ellos no haber obedecido al Señor, Dios los entregó en su concupiscencia, los deseos de sus corazones. Dios los entregó a todas esas cosas que ellos tenían y querían. Entonces vino esta consecuencia al ser humano, la consecuencia de la desobediencia. Por eso es que nosotros vemos tantas cosas y a veces no entendemos, pero cuando nosotros leemos la Escritura podemos comprender por qué el comportamiento de un tipo de persona o de las personas. Y ahí nosotros podemos entender la Escritura y podemos ver. Por eso nosotros estamos aquí en la tierra y fuimos seleccionados, como dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, para que hoy predicáramos este Evangelio, para que hoy pregonáramos a nuestro Señor Jesucristo, para que hoy enseñáramos a través de esta radio, para que hoy muchísimas personas puedan llegar al Evangelio a través de las predicaciones que se hacen en personas ministros y ministras del Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos los embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra y somos los primeros que debemos de obedecer la Escritura para que la consecuencia de nuestra obediencia atraiga a la persona al reino de los cielos. Entonces se está creando, se ha creado el enemigo, se ha aprovechado de esta circunstancia para meter sus cizañas, para meter sus espíritus inmundos y entonces puedan distorsionar lo que es la obediencia al Señor. Nosotros debemos ser personas obedientes, debemos de obedecer la Escritura, debemos de obedecer lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha escrito para que nosotros podamos caminar conforme a lo que está escrito. Quiero leer esto aquí, lo dije parafraseado, pero quisiera leerlo. La Biblia dice en el libro de Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el curso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el curso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí, por la desobediencia de aquellas personas en el principio, entonces vienen las consecuencias que nosotros vemos hoy en día, que muchas veces no podemos entender cuando estamos en diferentes sitios. Nosotros vemos esta serie de cosas en diferentes personas y no entendemos, pero cuando nosotros leemos la escritura podemos entender por qué esta persona actúa de esa manera, por qué esta persona reacciona de esa forma y por qué esta persona se comporta de esa forma. Todo está escrito aquí, mi hermana, todo está aquí en la escritura. Nosotros debemos de leerla y ponerla por práctica en nuestra vida y no usarla a nuestra conveniencia y no hacer lo que nosotros queramos, como nuestro hermano Pide hace rato comentó lo que le pasó a Salomón, porque Dios lo envió a hacer guerra a un sitio y Dios le dijo que mataran y destruyeran todo, y él dijo, no, yo voy a dejar al rey vivo y de repente voy a agarrar esta vaquita. Eso lo pensó él. Entonces eso a veces, muchísimas veces pasa en nuestras vidas. Nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, porque pensamos que está bien. Pero eso es desobediencia, desobedecemos a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces siempre tenemos que hacer lo que Dios nos manda a hacer, no lo que nosotros pensamos que está bien. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, son diferentes. El pensamiento de Dios es bueno, bonito y recto y justo, y siempre quiere que haga las cosas bien. Entonces nosotros a veces nos desviamos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Así es, mi hermano. Hacer nuestra voluntad. Pero Jesucristo dijo, Padre, hágase su voluntad y no la mía. En obediencia. ¿Verdad? Muchas veces, ser obediente va en nuestro propio detrimento, en nuestra contra. Ser obediente muchas veces va en nuestra contra. Pero aún así debemos ser obedientes. A las personas no les gusta obedecer a una persona obra, pero la Escritura lo dice, aunque sea obra, tienes que obedecerlo. Porque ese es tu proceso. Ese es tu proceso por el cual vas pasando. Ese es un nivel espiritual de cómo tú te ganas una persona rebelde, ¿verdad? Una persona que maldiga a Dios, pero es tu jefe. ¿Cómo nosotros, los que tenemos padres que han sido alcohólicos, no podemos obedecer porque ellos son alcohólicos? No son nuestros padres. Debemos obediencia. No solamente a los que se portan bien, a los que se portan mal también debemos obedecer. Si no estás sujeto, nunca vas a estar en autoridad. Si no aprendes obediencia, nunca vas a estar en autoridad. Entonces, ese es el poder de la obediencia. Si eres obediente, el enemigo se va a sujetar a ti. Los demonios se van a sujetar a ti. Pero aún así, Jesucristo dijo que no te contentes por eso, sino que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos procurar mantener escrito nuestro nombre en el libro de la vida a través de la obediencia. Hay un poder en la obediencia y somos obedientes, mi hermano, para la despedida. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor por esta palabra que hoy nos da y los invitamos nuevamente a los miércoles y los viernes de 8 a 9 y media de la mañana y también en su canal de YouTube, En Casa con Jesús 2, donde podrán ver los videos que estamos grabando y estamos subiendo para la bendición de ustedes. Así es, mi hermano.
por 88.5 FM Guayana, luz, una luz, andar en luz, en obediencia, amados los unos a los otros. Nosotros estamos sujetos donde entramos. Debemos estar sujetos donde entramos. Si entramos a casa de los chinos, muchos quieren llegar a casa de los chinos y hacer lo que quieran hacer. Ese es un negocio donde hay autoridades. Muchos quieren y maldicen al gobierno nacional. Y muchos cristianos. ¿Y la escritura qué dice de eso? Dice, orar por tus autoridades establecidas para que el Señor cambie los corazones, sujetados a toda autoridad humana por respeto a Dios, ya sea el gobernador como el rey, a quien sea, hermano. Quien esté gobernando nuestra nación, nosotros debemos respetarlo, debemos obedecer las normativas que ellos imponen, ¿verdad? Debemos, si no chocan a la idolatría, al pecado, usted debe obedecer y respetar a esa gente. Porque así como Cristo respetó al Sanedrín, a Pilato, respetó tanto a Pilato que le dijo, no tuvieras autoridad sobre mí si no te hubiese dado del cielo. Así que ejecuta tu obra, ¿verdad? Quien esté gobernando nuestra nación, nosotros debemos respetarlo, debemos obedecer las normativas que ellos imponen, ¿verdad? Debemos, si no chocan a la idolatría, al pecado, usted debe obedecer y respetar a esa gente. Porque así como Cristo respetó al Sanedrín, a Pilato, respetó tanto a Pilato que le dijo, no tuvieras autoridad sobre mí si no te hubiese dado del cielo. Así que ejecuta tu obra, ¿verdad? Entonces quiere decir que a una persona como a Pilato para sentenciar a Cristo se le dio la autoridad. Desde lo alto, Jesucristo lo reconoció y se lo dijo. No tuvieras poder sobre mí si no te hubiese dado de lo alto. Entonces el gobernador, el alcalde, el concejal, el presidente, todas las autoridades que están por allí colocadas, no tuvieran poder sobre ti ni sobre mí si no hubiese sido colocada desde lo alto. Unos para bien y otros para mal. Uno para glorificar al Señor y uno para vaso de honra y otro para vaso de deshonra, como dice la Escritura. Pero nosotros debemos centrarnos en la obediencia a las Escrituras, y si nosotros obedecemos las Escrituras, obedeceremos a todo el mundo sin ningún problema. Les bendecimos, mis queridos hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Este programa llega a nombre del reino de los cielos, nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, y también a nombre de Betel Carbón Servicio de Refrigeración, que hacen posible que este programa llegue a sus hogares con una buena nueva de salvación, invitándolo para el día viernes a las 8 de la mañana a una cita en casa con Jesús, con nuestro hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María en los controles, nuestro hermano Bueno, nuestra hermana María en la mensajería, y quien les habla, el profeta Elvis de la Rosa. Les bendecimos. ¡Chao!